Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Fernanda Márquez Aranda. Soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato. La carrera que estoy estudiando es Ingeniería Biotecnológica y hoy les voy a presentar un problema acerca de la materia de bioseparaciones fluido-fluido, donde el docente que me imparte la materia es el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. Respecto a la extracción líquido-líquido, vamos a estar trabajando con el método de Hunter-Nash. ¿Qué es el método de Hunter-Nash? Es un método gráfico que se realiza sobre un triángulo equilátero, como la imagen que tenemos ahí. Si llegamos a considerar un extractor en contracorriente de varias etapas para un sistema ternario, la introducción de la alimentación y el solvente en los extremos va a ser opuesta en cada etapa. De esta forma, se va a circular las corrientes de refinado y extracto en dirección contraria durante todo el proceso. El problema nos dice: 500 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 45% en peso de ácido se extraen en contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 6% en peso. Nos pide que calculemos la cantidad mínima de disolvente a emplear, el número de etapas teóricas y la cantidad de éter isopropílico empleado es de 250 kilogramos superior al mínimo, los pesos de extracto y refinado. Y se nos dan los siguientes datos, pero como vemos, vamos a utilizar ProSim, que es un software donde no acepta porcentajes, y aquí tenemos en porcentaje nuestras composiciones. Por lo tanto, convertimos estas composiciones a fracción, cada una la dividimos sobre 100 y tenemos nuestras siguientes composiciones, pero vemos que está desacomodado y tenemos que identificar cada componente, y tenemos que A es para agua, B, que es nuestro solvente, para éter isopropílico, y C para ácido acético, tanto en el refinado como en el extracto. Una vez que ya tenemos ordenados nuestros datos, vamos a ProSim y vamos a hacer nuestras líneas de reparto y nuestra campana binodal del refinado y del extracto. Como podemos ver, ya tengo en cada vértice lo que corresponde a cada componente: agua, éter isopropílico y ácido acético. Vamos a proceder a añadir las líneas de reparto. Aquí tenemos nuestros datos que les había mostrado anteriormente. Tomamos los que ya están acomodados y vamos a poner nuestras líneas de reparto. Son nuestras líneas de reparto. Ok, después vamos a añadir nuestra curva binodal. Esta se obtiene al unir este punto con este punto del refinado y así sucesivamente. Entonces vamos a marcar la curva binodal del refinado. Y aquí la tenemos. También vamos a añadir nuestra línea del extracto. Vamos a nuestro Excel. Igualmente copiamos nuestros valores y los pegamos. Para poder identificar, vamos a cambiar el color de estas líneas y vamos a hacerlo un poquito más gruesa, igualmente para el extracto. Y aquí podemos identificar nuestra curva de refinado y nuestra curva de extracto. Una vez que ya tenemos nuestras líneas de reparto y nuestra campana binodal, procedemos para poder resolver el primer inciso, que nos pide la cantidad mínima de disolvente a emplear. Vamos a ubicar nuestro punto F de alimentación y vamos a trazar una línea de operación que se una del punto de alimentación
hasta nuestro solvente puro. Vamos a interpolar usando la línea de reparto más cercana de F con el punto que intersecte al área de extracto. Y de aquí vamos a ubicar Rn en la línea, bueno, en la curva binodal de refinado, donde tenga un valor aproximado de 0.06 porque es el porcentaje en peso que queremos obtener. Y lo ubicamos. Yo obtuve Rn de 0.921169, 0.0187436 y de 0.0600871. Igualmente vamos a unir Rn con E, que obtuvimos nuestro extracto, y donde se intersecte con la línea de operación vamos a tener que es X mínimo, y obtuvimos un X mínimo de 0.231396. Entonces vamos a ProSim a hacer lo siguiente. Nos dice que vamos a añadir un punto F, indicamos como F, y este tiene las coordenadas de composición de 0.550 y 0.45. Después vamos a añadir una línea que une al punto F con el punto que corta el extracto. Yo ya lo tengo ubicado, que es el siguiente, y va de F, lo ubicamos como una interpolación también vamos a añadir nuestra línea que va de F al solvente puro, y la vamos a identificar como línea de operación. Donde va de F al solvente puro, donde las composiciones de A es 0, 1 y 0. Y es la siguiente línea. Luego vamos a ubicar Rn en la línea de, bueno, en la curva binodal de refinado, donde la composición en C nos dé 0.06 aproximadamente. Yo ya tengo ubicado el valor de Rn. Vamos a añadir este punto, que Rn tiene estas coordenadas, y aquí se agregó Rn. Después vamos a unir Rn con nuestro valor que obtuvimos de E. Esta sería la Rn. Y para poder ubicar mejor nuestros puntos, vamos a cambiar los colores de nuestras líneas. En nuestra línea de operación, vamos a ponerla azul. Nuestra interpolación la vamos a ubicar con un color rojo. Aquí está nuestra interpolación. Rne la vamos a ubicar de un color verde. Este es Rne. Y donde se intersecta la línea de operación con Rne, vamos
a ubicar lo que es X mínima, y aquí X mínima yo ya lo ubiqué y tenemos las siguientes coordenadas, y vamos a ubicarlo como X mínima, y aquí tenemos donde se intersecta, y este es X mínima. Entonces X mínima tiene un valor de 0.231396. Para calcular nuestro M mínimo y S mínimo vamos a tener el balance global donde F más S mínimo es igual a M mínimo. Por lo tanto, S mínimo es igual a M mínimo menos F. Para el balance de soluto tenemos que F por la composición de F y es igual a M mínimo por la composición de X de M mínimo, que esto es igual a M mínimo, es igual a F por la composición de F sobre la composición de M mínimo, sustituyendo los valores donde X mínimo es de 0.231396, tenemos que una alimentación, nos decía el problema, de 500 kilogramos con una composición de 0.45, sobre nuestro valor de X mínimo tenemos que nuestro M mínimo es de 972.35 kilogramos. Luego, usando la ecuación 1, vamos a calcular S mínimo, que es de 972.35 kilogramos, menos 500 kilogramos, donde nuestro solvente mínimo es de 472.35 kilogramos. Y aquí ya obtenemos el inciso número 1. Para el inciso número 2 nos pide que calculemos el número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es de 250 kilogramos superior al mínimo, o sea, el que calculamos. Entonces tenemos la siguiente operación para tener un solvente de operación, donde S de operación es igual a S mínimo más 250 kilogramos, y tenemos un balance global donde M1 es igual a F más S de operación. Y tenemos un balance para el soluto donde F por la composición de F es igual a M1 por la composición de M1, donde la composición de M1 es igual a F por la composición de F sobre M1. Y calculando S de operación, sustituyendo, tenemos que el solvente mínimo que habíamos calculado de 472.35 kilogramos más 250 kilogramos que nos dice que se aumenta. Esto nos da un S de operación de 722.33 kilogramos. Y ahora, sustituyendo la ecuación 4, tenemos que M1 es igual a 500 kilogramos más 722.33 kilogramos, que esto es igual a 1222.33 kilogramos. Y para obtener XM1, igual sustituimos 500 kilogramos por 0.45 sobre 1222.33 kilogramos y obtenemos un XM1 de 0.1840. Una vez que ya tenemos nuestra XM1, nos vamos a ir a nuestra línea de operación, que es la azul, que marcamos con color azul, y vamos a buscar el punto donde tengamos en C un aproximado de 0.18. El punto que yo ubiqué fue de 0.224972, 0.590864 y 0.184065. Una vez que ya obtuvimos este valor, vamos a trazar una línea de Rn que pase por XM1 y donde corte con la curva binodal del extracto. Esto lo vamos a identificar como E1, que es el extracto de la etapa 1. Luego vamos a trazar la línea de F a E1, el que ubicamos, y después vamos a alargar esta línea al infinito. Igualmente para RNS al infinito, y el punto donde se intersecten lo vamos a conocer como el punto de diferencia o delta P. Y nuevamente vamos a interpolar guiándonos de
de las líneas de reparto más cercanas, vamos a trazar líneas paralelas a él. En el caso de E1, nos dirigimos hacia la curva binodal de refinado y vamos a ubicar donde intersecte y vamos a marcar que este es R1. Después R1 lo vamos a unir con nuestro delta P y el punto donde intersecte va a ser nuestra etapa 2 y este procedimiento se va a ir haciendo varias veces hasta que obtengamos un valor de ácido acético de 0.06 aproximadamente, para saber cuánto es el valor de etapas que se van a necesitar para llegar a 0.06 en el refinado. Bueno, y aquí tenemos nuestro diagrama final, donde tenemos todas las etapas que son necesarias para poder llegar a un porcentaje de 6% de peso en el refinado. Aquí podemos ubicar E1, E2, E3, E4, E5 y llegamos a que son 7 E7 y tenemos un R7 aproximado de 0.064 en la composición C, que es un aproximado al que queríamos llegar de 0.06. Tenemos nuestro delta P, donde todas estas líneas llegan a este punto. Aquí tenemos cada línea que se trazó. Por lo tanto, nuestro número de etapas teóricas para poder reducir la concentración del ácido en el producto del refinado al 6% en peso es de 7 etapas que se necesitan para llegar aproximadamente a esta composición, donde obtuvimos un valor de C de 0.064286. Después nos pide que calculemos el peso del extracto. Tenemos un sistema de ecuaciones donde E es igual a M1 por XM1 menos XR7 sobre YE1 menos XR7. Aquí tenemos las coordenadas de R7 y de E1, entonces sustituimos los valores, donde M1 es de 1222.33 kilogramos por 0.1840 menos 0.064287 entre 0.212074 menos 0.064287. Y tenemos un valor de 990.13 kilogramos de peso de extracto. Para el peso de refinado tenemos que R es igual a M1 menos E. Y sustituyendo los valores tenemos que R es igual a 1222.33 kilogramos menos 990.13 kilogramos. Y entonces R tiene un valor de 232.19 kilogramos, que es el peso del refinado. Y listo, ya tenemos nuestro problema resuelto. Muchas gracias por tu atención.